Pues me llamo Víctor José López Barrantes, soy hijo de Ramón y de Dolores y nací en Barcelona el 21 de noviembre de 1937. ¿Tus padres de dónde eran? Mi padre era de origen madrileño, pero nació, como era hijo de notario, nació en un pueblecito de Extremadura que se llama Montehermoso, que está al final del Valle del Jerte. Y mi madre nació en Linares, provincia de Jaén, cuando se hundió el Titanic, en 1912. Mi padre era de 1897 y mi madre de 1912. ¿Y cómo es que naces en Valencia? No, yo no nací en Valencia, yo nací en Barcelona. No. Mi padre, de ideas republicanas convencidas, pues estaba destinado entonces, como abogado del Estado, él era gobernador del Banco Exterior de España, nombrado justo antes de las elecciones de febrero de 1936, que dieron paso al Frente Popular. Cuando estalló la rebelión, el 18 de julio del 36, mi padre recibió instrucciones del ministro de Hacienda para evacuar, como se temía que Madrid cayera en poder de los rebeldes, para que se evacuara todo el Banco Exterior de España a Valencia, que era la ciudad más segura entonces. Lo cual se hizo, ¿entiendes? Mi padre y conoció a mi madre, eran novios, y mi padre se fue para Valencia. Y mi madre, al poco tiempo, sí la siguió, se casaron, y cuando estaba a punto de romperse el frente en Teruel y romper en dos la zona republicana, al llegar los rebeldes hasta Benicarló, pasaron a Barcelona. Se trasladó a Barcelona con toda la indumentaria del Banco Exterior de España. Y de ahí, pues soportando los bombardeos que venían algunos de Italia y otros venían de las Baleares, y bombardearon Barcelona. Una bomba cayó en la sede del Banco Exterior de España y menos mal que estaba el ascensor con el mozo arriba y eso amortiguó el bombazo, destruyó, pero gracias a que el ascensor estaba arriba no lo destruyó por completo. Todavía guardo en Madrid, en mi casa de Madrid, unos zapatos de mi padre donde hay trazas de metralla. Es un triste recuerdo, pero ahí está. Vale, naciste en Barcelona. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en la clínica San Jorge, al pie del Tibidabo. Ahí nací. Y en enero de 1939, cuando estaba a punto de caer Barcelona en poder de los rebeldes, yo utilizo siempre el término rebelde porque no estoy de acuerdo con el de nacionales, no estoy de acuerdo con ese término. Son los rebeldes o los sublevados, en fin. Y entonces, pues nos fuimos en el coche oficial de mi padre y con pasaporte diplomático a Francia. Llegamos a Le Perthus y de ahí tuvo mi padre que hablar con el general gobernador de Perpignan y que le puso en el pasaporte: este pasaporte es válido, y de ahí nos fuimos a París. En París mi padre montó una empresa de exportación de licores, vinos y champán, que funcionó muy bien. Pero hete aquí que en mayo de 1940 Francia pierde la batalla de Francia. Los franceses no querían la guerra, no estaban preparados para la guerra, y ante el temor de Hitler, mi padre dijo: bueno, a lo mejor me entenderé mejor y me defenderé mejor con Franco que con Hitler.
y entonces decidieron partir hacia el sur. Cogimos uno de los últimos trenes gracias a que mamá estaba embarazada de mi hermana Clemen, y se conoce que eso debió apiadar a los funcionarios de los ferrocarriles franceses, e hicimos el viaje hasta Burdeos en el váter del tren. En Burdeos nos tuvimos que parar porque mi madre, embarazada de mi hermana, parió en la misma calle, a la salida de la estación. En Burdeos estuvimos unos 2 o 3 meses y mi padre decidió venirse hacia Hendaya, lo más próximo a España, ¿entiendes? Y en Hendaya estuvimos pues 14 años, ¿entiendes? Y nacieron 2 hermanos más míos, Ramuncho, que murió hace unos años, y Lolita, que vive ahora en Valencia, que es anticuaria. Ahí está esa primera parte. Formamos parte de esa cohorte de españoles que tuvieron, como el padre de María antes, que tuvieron que abandonar el país bombardeados hasta la frontera, porque no era eso de enemigo fuente de plata, no lo respetaron, bombardearon todo lo que pudieron. En fin, y eso es, en parte, digamos, la odisea mía, la de muchos españoles, muchísimos. ¿Tu padre era un cargo importante entonces? Sí, mi padre era de izquierda republicana, era muy fiel a don Juan Negrín, que era ministro de Hacienda, y muy adicto a don Manuel Azaña. Mi padre se formó en la España rural, en esa Extremadura de principios de siglo, que era una Extremadura bastante miserable. Luego fueron a Toledo, concretamente a Talavera de la Reina, e influyó mucho en mi padre, en su forma de pensar, primero sus estudios, el derecho, y luego, sobre todo, las lecturas que tuvo, e le influyó muchísimo las ideas de la Revolución Francesa, ¿entiendes? Y eso hizo de él un gran republicano, fue republicano hasta el final. ¿Tu madre? Mi madre era una familia modesta, una familia de mineros de Linares. Mi abuelo, al que yo no conocí, murió asesinado en un motín que hubo en una mina de plomo en Linares, antes de la guerra, mucho antes de la guerra, ¿entiendes? Y era costurera, mamá empezó de costurera y papá la conoció cuando era costurera en Madrid. Habían emigrado de Linares a Madrid, la familia de mi madre, ¿entiendes? Y se conocieron en Madrid poco antes de la guerra civil, de estallar la guerra civil. El abuelo asesinado. El abuelo murió asesinado en un motín que hubo en una mina de Linares. ¿Él tenía alguna ideología en especial? ¿Perdón? ¿Él tenía alguna ideología? De mi abuelo no lo sé, supongo que sería probablemente de ideas de izquierdas, probablemente, mi abuelo, pero vamos, mi padre convencido, mi padre era republicano 100%. ¿Pero la familia de tu padre? La familia de mi padre eran todos burgueses, muy burgueses, la única oveja negra que hubo era él. Para honra de todos nosotros, claro. ¿Qué tal vivió la época de Barcelona? Barcelona fue bombardeado por los italianos muchísimas veces. Sí, fue bombardeado muchísimas veces. Venían de Baleares, tenían una base en Baleares, en Mahón concretamente, e incluso venían directamente desde Italia a bombardear Barcelona. Sí, eso influyó muchísimo y redujo mucho la capacidad de resistencia de los catalanes. No tuvieron en ese sentido, digamos, que la resistencia que ofreció Madrid. Lo de Madrid fue absolutamente maravilloso, aunque yo considero que el gobierno no debió dejar Madrid. Eso suscitaba entre mi padre y yo bastantes discusiones,
porque yo creo que el gobierno no tenía que haberse ido de Madrid, tenía que haber resistido en Madrid. Negrín, de hecho, es un personaje bastante polémico, ¿no? Bueno, para mí es un hombre muy valioso. Recuerdo que hablaba 12 idiomas, era catedrático de medicina, era un hombre de una capacidad extraordinaria. Mi padre me contaba, porque coincidía mucho con él, puesto que dependía de su tutela administrativa, porque era ministro de Hacienda Negrín, además de ser presidente del gobierno, y en sus despachos observaba que se tomaba frascos de aspirina. Frascos de aspirina. Era un hombre, además, le gustaban mucho las mujeres. Era un hombre sí, le gustaban muchísimo las mujeres. Se casó con una rusa y con esta rusa tuvo una hija y varios hijos. Uno de ellos, Rubén. Y yo conozco mucho y tengo trato con Carmen Negrín, que es la nieta y que vive en París. Carmen Negrín. ¿Quién era el hijo piloto de Negrín? Rubén. ¿Rubén era? Rubén. Ese tenía nacionalidad mexicana. Ese nació en México. Aunque Negrín murió en París en el año 56, pero se había refugiado en Londres. Porque el mayor enemigo de la República Española, por desgracia, fue Churchill. Churchill era un gran enemigo de la República Española. ¿Tú cuando eras pequeño qué te acuerdas? Pues mira, vamos a ver, mira, mis recuerdos más remotos son el aterrizaje forzoso de un avión alemán en la playa de Hendaya en septiembre de 1942, perseguido por cazas ingleses que casi le derribaron. Me acuerdo, ese es mi recuerdo más remoto, y es en plena ocupación. Vivíamos en Hendaya, ocupado, y ahí aterrizó el avión, y para que no se lo llevara la marea, lo ataron con unas cuerdas a una de los monolitos que hay en la playa de Hendaya, que tienen forma de pirámide. ¿Las gemelas? No, las gemelas son las rocas. Ese es mi recuerdo más remoto, sí. ¿Huiste de una guerra y te metiste en otra? Bueno, es que es la misma guerra, no podemos hacer distingos. O sea, la Guerra Civil de España fue realmente el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Esa vez, la Segunda Guerra Mundial, esa no la perdimos. La primera, por desgracia, sí, pero fue por la cobardía de Francia y la prudencia y defensa de sus intereses de Inglaterra, los grandes responsables, independientemente, naturalmente, de la intolerante derecha española. Cuando eras pequeño, ¿qué tipo de educación recibiste? ¿Religiosa? Pues, ¿Colegio religioso? Bueno, sí, en Hendaya, nos bautizaron en Hendaya, pero vamos, no... Fui monaguillo en Hendaya, ¿entiendes? Fui monaguillo, y mis padres, que tenían la gran preocupación de que domináramos bien el castellano, cuando se abrió la frontera en el año 48, me enviaban a Irún todos los días a una academia que se llamaba San Francisco de Asís, ¿entiendes?, para que perfeccionara mi castellano, porque querían, como es lógico, que no perdiera, porque el castellano que hablábamos en casa era coloquial, porque me he formado en la escuela francesa y en la universidad francesa. ¿Tu hermana? Mis hermanos eran más, al ser más pequeños que yo, no se sintieron tan atraídos por Francia. Yo sí, pero mis hermanos no. Mi hermano murió en el año 86 en Madrid de un tumor cerebral, era ingeniero de telecomunicaciones. Mi hermana se casó con un catalán, y la pequeña, Lolita, se casó con un valenciano y vive actualmente en Valencia y es anticuaria.
tal le vino esto del exilio? Para mi padre, el estallido de la guerra civil fue un drama. Fue un verdadero drama y no se recuperó nunca de él. No se recuperó nunca de él. Fue una herida tremenda, convencidos como estaban mi padre y mi madre, que en el 45 que volveríamos a Madrid, pero con los aliados. Pero ahí no. No pudieron, ¿no? No, fue una gran decepción, creo que es del atormentado siglo XX, creo que la guerra de España es, digamos, el peor episodio. Somos, como es lógico, parte interesada, pero creo que las llamadas democracias no sacaron buenas lecciones ni supieron estar a la altura para hacer frente a Hitler, Mussolini y el dictador español. En todo caso, ¿la izquierda fue muy progresista en ese momento de la historia? Bueno, vamos a ver. La República se enfrentó a una situación impresionante. Había que reformar muchísimas cosas. Estaba el tan traído y llevado problema de la redistribución de las tierras. Eso era muy difícil. Había que hacerlo con prudencia, con tacto y con tecnicidad. No se supo hacer bien, es decir, hubo una parte de la izquierda española que no supo, con la paciencia de los siglos que tenía, no supo, digamos, adaptarse a la nueva situación, no lo supieron. Y en cuanto a la derecha, los terratenientes, la Iglesia y el ejército, ¿entiendes?, no pusieron de su parte, al contrario, torpedearon a la República desde el primer día. Sí, la verdad es que sí. Vamos a volver a tu niñez. Dime. Tú estabas en exilio. ¿Sí? Estabas con tus padres, pero tus abuelos no estaban. No, yo a mis abuelos no los conocí. Mi abuelo, el notario, murió en el año 25 y mi abuelo Diego, el padre de mi madre, que murió asesinado en un motín minero, ¿entiendes?, no lo llegué a conocer. Conocí, eso sí, a mi abuela Josefina y a mi abuela Adela. Mi abuela Josefina, que vino a Hendaya y estuvo con nosotros bastantes meses, ¿entiendes?, del año 48 al 49, cuando nació mi hermana la pequeña, que nació en el 48. Entonces no sé, yo tuve una niñez muy feliz, fue una niñez con grandes esperanzas, soñando al oír a mis padres que idealizaban España, idealizaban los progresos que había intentado hacer la República, el modernizar el país, el civilizarlo y sobre todo educarlo, que es donde la República hizo un esfuerzo impresionante. Porque claro, no hay que olvidar que cuando se proclama la República en 1931, si las estadísticas son exactas, el 38% de la población española era iletrada, es decir, analfabeta. Eso es uno de los... Yo creo que esa asignatura la República la aprobó. Yo creo, prueba de ello es que lo primero que hacían los rebeldes al entrar en un pueblo era matar o asesinar a los maestros. Era lo primero que hacían, porque eran los portavoces de la República. Y depurarlos, ¿no? Sí, bueno, depurarlos. Bueno, a mi padre le depuraron, por supuesto, estuvo separado del cuerpo durante 20 y tantos años. Al final, casi al momento de su jubilación, ¿entiendes?, le rehabilitaron y volvió a ser abogado del Estado, pero 5 o 6 años antes de su jubilación. Mi madre no quería volver a España, mi padre sí. Mi padre sí, quería recuperar su estatus,
por supuesto, y gracias a que dos compañeros suyos fueron nombrados a principios de los años 50 ministro de Hacienda y subsecretario de Hacienda, Francisco Gómez de Llano y Santiago Basanta, la Compañía Española de Petróleos necesitaba un asesor jurídico que tuviera experiencia y hablara idiomas. Era el caso de mi padre, y eso le hizo volver a España a mi padre, y estuvo de asesor jurídico de la Compañía Española de Petróleos durante muchos años. ¿Hasta qué hablaba? ¿Francés, inglés? Sí, francés e inglés, sí, sí. ¿Y la relación que tenía tu padre con su familia? Bueno, había una parte de la familia que consideraba que como mi padre había optado por la República, que era justo que soportara las consecuencias de su elección. Y otra parte, pues que ni le iba ni le venía. No era una familia burguesa. Mi abuelo era notario, ¿entiendes? No es que fueran, digamos, exageradamente, eran muy creyentes, muy católicos, pero vamos, no tenían, no apostaron nunca por la República. Mi padre sí, y un hermano suyo médico también. ¿Y qué pasó con él? No, nada, mi tío Víctor, que era médico y también policía, ¿entiendes? Estuvo depurado al principio, pero ejerció de médico, de alergólogo en Madrid, e hizo una buena carrera, no hay ningún problema. Ya está. Pero has dicho que era también... ¿Perdón? ¿Que era policía? Fue policía, sí, porque como mi abuelo murió en el año 25, como tenía derecho cualquiera de sus hijos a estudiar una carrera universitaria con beca, y estudió Derecho. Y entonces hizo unas oposiciones y estudió también medicina. Y hizo unas oposiciones y fue médico de la policía. Fue el que identificó varios cadáveres de los asesinados cuando la guerra civil, los célebres besugos que llamaban, los muertos que aparecían en las carreteras. Y él me parece que me contó que identificó el cadáver de Melquiades Álvarez, que era un diputado de la derecha republicana española, y identificó su cadáver. Formaba parte de su profesión, claro. Pero le echaron de la policía, ¿eh? Por supuesto, cuando entraron en Madrid en el año 39, lo primero que hicieron fue depurarle y echarle de la policía. ¿Y luego ya se dedicó a hacer...? Luego se dedicó a ejercer su medicina como alergólogo. La abuela estuvo con vosotros. La abuela Josefina estuvo con nosotros durante 3 o 4 meses, cuando nació mi hermana Lolita, que nació en octubre del 48, estuvo con nosotros 3 o 4 meses, y en el año 53 en Madrid murió. Ya, pero ¿qué os contaba de lo que había vivido en España? ¿De cómo estaba España? ¿O no le preguntaste? No, bueno, no, yo recuerdo que en cierta ocasión mi padre llamó por teléfono me parece que fue desde Burdeos, y habló con la abuela en el año 40, en mayo del 40, junio del 40, y la abuela le dijo: ni se te ocurra venir por España. Y en efecto, y en una ocasión que estuvo mi padre, me llevó con él a ver al ministro de Hacienda, Francisco Gómez de Llano, el que le dio el puesto en la Compañía Española de Petróleos. Recuerdo, yo tenía entonces 15 o 16 años, que le dijo a mi padre: Ramón, si te pillan en Madrid en el año 39, te dan el paseo.
Bueno, papá insistía mucho en, digamos, la intolerancia que había, sobre todo, y criticaba que precisamente la gente con preparación, con conocimientos, educada y formada, tomara partido por ese sistema represivo. Eso es lo que, cuando concretamente asesinaron en Madrid, que fue una de las causas que provocaron la sublevación a Calvo Sotelo. Calvo Sotelo había sido ministro de Hacienda con la dictadura de Primo de Rivera y había creado el Banco Exterior de España, la CAPSA y el estatuto de las comunidades, de los ayuntamientos. Entonces, en una reunión del Consejo que tuvo mi padre a raíz del asesinato de Calvo Sotelo, mi padre pidió que se hiciera un acto recordatorio en memoria de Calvo Sotelo, pero también del teniente Castillo, que había sido asesinado la víspera y que había provocado por parte de unos oficiales de los guardias de asalto un complot que les llevó a asesinar a Calvo Sotelo. Y se negaron los demás consejeros, no quisieron hacerlo. Entonces, menos mal que hubo entre ellos uno que se salía del lote y les dijo: ¿se dan ustedes cuenta que solo el gobernador lamenta la muerte del teniente Castillo y de don José Calvo Sotelo, y ustedes solo la de Calvo Sotelo? Eso nos hace quedar muy mal. Y entonces lo corrigieron. Pero bueno, eso es una simple anécdota de la intolerancia que había entonces. Y todavía en Madrid hay una estatua al lado de la Plaza de Castilla dedicada a Calvo Sotelo. Y el día que haya en Madrid, al lado de la estatua de Calvo Sotelo, una del teniente Castillo, creeré que hay verdadera reconciliación. Pero ese día no está próximo. Vamos, pienso. La madre, o sea, tu abuela materna. Era una mujer muy sencilla, muy modesta, ¿entiendes? La veíamos de vez en cuando, vivía en Madrid, ¿entiendes? En una casa que había comprado mi madre, en donde tenía su taller de costura mamá. Bien, pero no teníamos mucho contacto con ellos. Muy bien. ¿Tu madre tenía hermanos? Sí, tenía uno que murió en guerra, murió en la batalla de Brunete, y tenía otro, Antonio, y otro, Diego, que perteneció digamos, a la cuadrilla de este torero, Ordóñez. Sí, el tío Diego, sí. ¿Y cómo vivió tu madre todo eso? Bueno, mi madre admiraba mucho a mi padre. Mi madre era una mujer muy, muy inteligente, muy lista. Le hubiera gustado estar mejor preparada, ¿entiendes? Pero claro, era una familia humilde, en una época en que a las mujeres no se las daba la atención y sobre todo la educación que les correspondía, pero fue una madre excepcional. Fue la compañera ideal de mi padre, fue la que realmente le ayudó en los peores momentos de la guerra civil y luego sobre todo de la ocupación en Francia. Fue la que más tenía un gran sentido de la realidad, era una mujer muy guapa, muy atractiva. En Hendaya la llamaban, todavía hay algunas personas que se acuerdan de ella, la llamaban la mignonne, que quiere decir la guapa. La ocupación francesa. Uy, la ocupación francesa es la época, digamos, me acuerdo perfectamente, vivíamos en la villa Nerepausúa,
que quiere decir en vasco mi descanso, y justo enfrente de nosotros vivía el capitán alemán que mandaba la guarnición de Hendaya, se llamaba Otto Sebleman, y tenía una amiga que era italiana y había vivido muchos años en Argentina. Y entonces intimó bastante relación con mi madre, ¿entiendes? Por el idioma concretamente. Y mi padre le advirtió a mamá, le dijo: ten cuidado, Lola, con lo que le dices, porque son nuestros enemigos, no te olvides. Y me acuerdo perfectamente de aquella época, me acuerdo muy bien. Teníamos que saludar con el brazo así a los alemanes, cederles el paso en las aceras, ¿entiendes? Pero bueno, pues fue bien la... ¿Tuvo alguna repercusión en la escuela? ¿El que los alemanes entrasen...? No, en eso no se metieron, que yo recuerde, no, en eso no se metieron, no. Eran cariñosos con los niños, solían ofrecer chocolate, mi padre me decía no lo aceptes, ¿entiendes? Y digamos que eso era una especie de resistencia, la resistencia que era, además eran todos españoles. Yo recuerdo que a la liberación de Hendaya, en la que participó el Kepa Ordoqui, que era comandante y había formado parte del batallón Guernica, ¿entiendes? Pues los que estaban de guarnición en aquella época, os estoy hablando del verano del 44, ¿entiendes? Pues eran todos españoles, eran todos guerrilleros españoles, eran maquis. Sí, había muchísimos vascos en la resistencia. Ahí estaba Beldarrain. Estaba el célebre batallón Guernica, que liberó la ciudad de Royan. Royan es una ciudad que está en la desembocadura al norte de Burdeos, que está en la desembocadura de la Gironde, y ahí los alemanes se hicieron fuertes. Y está liberada, la ciudad está liberada por el batallón Guernica. Hay a la entrada de Royan, que es una estación balnearia muy importante, hay un monumento dedicado a los guerrilleros del batallón Guernica, y abajo con un cartel enorme, muy bonito monumento, no pasarán. El célebre no pasarán de la Pasionaria en Madrid en 1936. ¿Tú tuviste alguna relación con los refugiados que estaban, bueno, pues justo los que se fueron de aquí, los niños aquellos? Muchísimo. Sí, mira, cuando recién terminada la guerra, mucha gente que huía de España y pasaban al Bidasoa, pero sobre todo había una parte de la desembocadura del Bidasoa entre Fuenterrabía y Hendaya, en donde casi se podía pasar andando en marea baja. Y entonces la propia gendarmería francesa los llevaba a casa de mis padres. Y mi padre, que como es lógico estaba en relación con el gobierno de la República en el exilio, tenían alquilados en el Hotel de los Deportes, el Hotel de Sport, en Hendaya Playa, 2 habitaciones, los llevaban ahí, y según fueran, por ejemplo, si eran vascos, se les solía enviar a Burdeos, y si eran de otras regiones de España, se los enviaban a Toulouse. E iba yo con mi padre, yo iba de su mano, iba a acompañarles. Cada uno de ellos nos contaba sus miserias. Me acuerdo perfectamente de un piloto que había pasado la frontera, os estoy hablando del año 46, 45, 46, y le contaba a papá y a mamá, les contaba cómo les habían obligado los nacionales a entregar los aviones en el aeropuerto de Barajas en el año 39. Lo contaba, y las palizas que les pegaban. Eso me acuerdo todavía, eso sí. Es algo que no se olvida, es algo que forma parte
de tu vivencia, es algo y que justifica en parte, digamos, las ideas que uno profesa y las asociaciones a las que uno pertenece, como la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, claro. En el 39 muchos de los refugiados en Francia tuvieron que volver, sobre todo los niños. Franco pide a sus padres que les manden cartas. Ah, eso no lo sabía. Eso no tengo noticia ni constancia de ello. Para mí es una novedad. Bueno, vale. Y luego las colonias que había aquí, justo en Iparralde, de un empresario filipino vasco, ¿te acuerdas de eso? No. Bueno, filipino vasco, recuerdo el canciller del consulado de España en Hendaya, que era de origen filipino, sí. Sí, ahora me volverá el nombre. Ha muerto hace poco, no hace muchos años que ha muerto. Yo creo que hizo toda su carrera profesional, salvo un periodo que estuvo en una de las antiguas colonias francesas, no sé si fue en Camerún o en Togo, no sé, ¿entiendes? Pero hizo toda su carrera en el consulado de España en Hendaya y sobre todo con el cónsul Aguirre. El cónsul Aguirre, que era un navarro y que se portó muy bien con los refugiados republicanos. Muy bien, muy bien. Había hecho la guerra al lado de Franco como tanquista. Sí. Acabó luego de embajador de España en Bonn, con la República Federal Alemana, cuando estaban separados en dos los alemanes. ¿Qué relación tuvo tu padre con la Resistencia? Pues mira, con la Resistencia directa ninguna, pero indirecta recuerdo un informe que hizo mi padre desaconsejando el que se interviniera en España si no era al lado de los aliados, que era una aventura que no tendría resultados, y así fue en efecto. La invasión del Valle de Arán acabó en agua de borrajas, pero ahí influyó muchísimo Churchill. Y no querían, no lo veían como, no sé, ¿cómo podría decir? Hay quien habla, no sé si será verdad, que hubo un cruce de cartas diplomáticas entre Franco y Churchill, en que Churchill le garantizaba a Franco que no habría serias represalias contra su régimen al terminar la guerra si les garantizaba el libre paso por Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar. Yo he intentado, cuando sostuve mi tesis doctoral sobre el tema de la guerra de España, yo he intentado en Inglaterra lograr, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Foreign Office, lograr esas cartas, pero me dijeron que era top secret. Es que todavía es muy pronto. Sí. Pero yo creo que es verdad eso. Yo creo que es verdad. Tú como niño ves, o sea, te tienes que escapar, te vas allí, ves cómo llegan los alemanes, cómo se van. Bueno, ¿cómo se van? Mira, la verdad es que se fueron, pero hubo como un rebrote que volvían. Entonces hubo ahí hubo un momento, lo recuerdo muy vagamente aquello, ¿entiendes? Pero sí, en agosto del 44 acababa de nacer mi hermano Ramuncho. En agosto del 44 se fueron por la cornisa, me acuerdo los camiones que tenían, en unos camiones y unos carros arrastrados por unos caballos enormes, ¿entiendes? Hicieron como que volvían y entonces se asustó todo el mundo, pero se fueron y ya nada, no pasó más, no pasó más. ¿No daban miedo los alemanes? Como niño, ¿eh? No como... Yo creo que no éramos del todo conscientes. Más adelante,
Más adelante sí, pero ya como adolescente sí, ya analicé, pero era como un miedo retrospectivo. Pero como niños como niños no recuerdo el miedo. Lo que sí recuerdo es la prudencia de mis padres, de tener muchísimo cuidado, cuidado con lo que decís, cuidado con lo que habláis, pero nada más. Porque tú no has vivido ningún bombardeo tampoco, ¿no? Bueno, bombardeos en Barcelona, sí. Ya, pero... No, en Francia aquí hubo, en febrero del 44, hubo un bombardeo muy importante en Biarritz, que nos acercábamos a la playa, al lado del antiguo casino, y veíamos los resplandores, porque había una fábrica, al lado del aeropuerto de Biarritz, había una fábrica de aviones, tenía material aeronáutico, y la estaban bombardeando los aliados. Fueron los americanos los que bombardearon Biarritz, pero es el único recuerdo que tengo de bombardeo. ¿Y como niño cómo veías eso? Pues no sé, era como una especie de película, como si vieras una película, pero lejos se veía como unos resplandores tremendos, como unos relámpagos impresionantes, ¿entiendes? Eso es. ¿Cuando volvisteis a España? ¿Se podía hablar? Bueno, no, que se iba a poder hablar. ¿Cuántos años volviste primera vez? ¿Eh? ¿Con cuántos años volviste? Yo tenía ya 14, 15 años. 15 años. Entonces me meten en el Liceo Francés de Madrid, ¿entiendes? Y era una España, recuerdo que había todavía racionamiento, bueno, lo teníamos también en Francia, ¿eh? Racionamiento lo tuvimos en Francia en 2 ocasiones. Lo suprimieron en el 48 y lo volvieron a poner en el 49. Y en España me parece que hubo racionamiento hasta el 54. Pero no estoy seguro, ¿eh? Hasta el 54 creo yo, sí. Sí, todavía guardo en mi archivo personal, guardo todavía los franceses y los españoles, los tengo guardados. Era una España muy pobre, era una España... los cines estaban siempre llenos, todo el mundo iba al cine, se notaba la influencia de la Iglesia intervenía en todo, se notaba, digamos que la España era una España aislada, eran unas carreteras muy malas, eran unas carreteras defectuosas, había muy pocos automóviles, se comía regular, el pan era un pan negro, había muchísimo extraperlo, y se veía la gente mal vestida, mal arreglada. Era una España miserable, era una España muy pobre. Sobre todo yo comparando con Francia, pues claro, era abismal, la diferencia era abismal. Pero eso ya lo había notado yo incluso cuando venía, después del colegio en Hendaya, en bicicleta venía a Irún a la academia, era en el barrio de San Miguel. Lo primero que me enseñaron los compañeros fueron las palabrotas, me enseñaron todas las palabrotas. Había un tranvía que iba desde Fuenterrabía hasta Irún, que llevaba una jardinera detrás, hacía un ruido tremendo. Me acuerdo del sonido del talgo cuando llegaba a la estación de Hendaya, a la estación de Irún. Sí, todavía había ruinas en Irún, recuerdo que había bastantes ruinas todavía. He conocido en Irún 3 mercados, el que había en la Plaza San Juan, ese lo he conocido, luego el de República Argentina, el que lo abrieron en el 48, y ahora Mendívil. Sí.
Vamos a ver, hambre, lo que es hambre, no comíamos mucha carne. No comíamos mucha carne, tomábamos muchísimo pescado. Solíamos, mis padres me compraron una canoa y yo llevaba pan a Fuenterrabía y en Fuenterrabía me daban merluza, me daban pescado. Recuerdo que los guardias civiles me decían, Rojillo, Rojillo, que te vamos a coger. Y mi padre me había dicho, tú diles siempre que eres un niño y que seguramente que no se meterán con los niños. Y era lo que les decía, Rojillo, Rojillo, que te vamos a pillar. Eso lo hacía. O sea, Era mi contrabando. te iba a decir, eras extraperlista. Sí, era mi contrabando. Sí, sí, cambiábamos pan, porque aquí no tenían pan, ¿entiendes? Pero tenían pescado, tenían merluza. Recuerdo aquellas merluzas enormes. Muy bueno. O sea que el racionamiento de un lado y otro también era muy diferente, ¿no? Bueno, como mi padre no fumaba y mi padre no bebía, solía cambiar los tickets de tabaco y los tickets de alcohol y de vino, ¿entiendes?, por otros artículos. Y no, hambre, vamos a ver, creo que hambre del todo no, pero vamos, había que medir el aceite, a ver, no, teníamos gallinas, en el jardín de casa teníamos gallinas, los huevos, en fin, teníamos conejos también, se criaban conejos, pero era, sobre todo se notaba mucho la ropa, los americanos nos trajeron mantequilla, nos trajeron ropa, recuerdo unos jerseys de color marrón que nos daban en el colegio, nos lo daban. ¿En Francia? Sí, en Francia, sí, nos daban también du lait concentré, leche condensada nos daban, sí. Se notaba la diferencia, sí. En España estaban en peores condiciones. ¿Americanos? Los americanos sí, nos solían dar chocolate, nos solían dar leche en polvo también, mucha leche en polvo y sobre todo mantequilla, una mantequilla salada. Eran unos botes grandes así de mantequilla salada. O sea que había un destacamento militar por ahí. No, era la ayuda americana. La ayuda, ¿no? Sí, los americanos ayudaron muchísimo. O sea que tú no vistes a los marines por la calle. No, yo vi a los guerrilleros, casi todos españoles, los guerrilleros, y luego los paracaidistas, había una base, todavía existe, hay una base de paracaidistas en Bayona, y venían de vez en cuando los sábados de juerga, venían por Hendaya. Vale, ¿y los maquis cómo se arreglaban? Los maquis, vamos a ver, los maquis tienen muchísimo mérito, no se les ha rendido la justicia que se merecen. Es decir, no hay que olvidar que, por ejemplo, Pau, Toulouse, Tarbes, Foix, Perpiñán, todo eso fue liberado por maquis españoles. Eran maquis totalmente españoles. En París, las primeras unidades que liberaron París era la célebre novena compañía de la segunda división blindada. Hay muchas calles de París que llevan nombres de guerrilleros españoles, ¿entiendes?, que combatieron en el ejército francés y en la resistencia, y muchos en la legión extranjera. ¿Pero conociste alguno? Conocí a uno en el Topo, fíjate, en la estación del Topo de Hendaya, conocí a uno que había nacido en Nueva York, que era hijo de gallegos. Y luego tuvimos, al final antes de terminar la guerra, antes de liberado ya Hendaya, tuvimos la hija de uno de las brigadas internacionales acogida en casa. La tuvimos durante bastante tiempo. Sí. Annie Richter se llamaba, Richter. Era checa. Era una niña checa y la tuvimos, estuvo en casa de nuestros padres durante 6 o 7 meses. En el año 46, por ahí. ¿Y nunca le preguntaste qué hacía?
Ya nada, nada. Hay fotos, por casa tiene que haber todavía fotos de la madre cuando vino a buscarla, pero vamos, a mi padre se lo propusieron y dijo, siendo la hija de un brigadista, por supuesto. ¿Cuántos años tenía? Pues tendría la edad de mi hermana Clemen. Clemen nació en el 40, tendría 7, 8 años, 6 o 7 años, sí, entre 6 y 8 años. ¿Y cómo es que terminó en vuestra casa? Pues por relaciones de la Asociación de Refugiados Republicanos Españoles. Sí. O sea que los republicanos entre vosotros os ayudabais mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Mi padre tiene muy buenos recuerdos, le ayudaron muchísimo, concretamente los comunistas, los socialistas también, los socialistas con más, más matiz. Y luego, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco, recuerdo Barandiarán, un tal Barandiarán, que era un abogado de San Sebastián, que volvió a España a final de los años 40, en el 49, volvió a San Sebastián, que era muy amigo de mi padre, Basozábal también, que era otro del Partido Nacionalista Vasco. Sí, sí, mi padre tenía muy buena relación con todos ellos, sí, sí. Se reunían, el 14 de abril, día de la proclamación de la República, era un día de fiesta, claro. O sea que siendo niño viviste una parte de la historia muy importante en tu casa, sin moverte. Sí, bueno, yo he vivido siempre en ese ambiente. En mi casa siempre hubo una bandera republicana, y la hay hoy día, claro, siempre. El banderín del coche oficial de mi padre lo tenemos todavía, ¿entiendes? Eso es un recuerdo que permanece con nosotros. Espero haber sido... ¿Alguna canción de aquella época? ¿Alguna? ¿Canción de aquella época? Hombre, primero la marsellesa. Ya, claro, que La marsellesa. ¿Algo que tuviese que ver con la República? Ya que pasaba tanta gente por tu casa. Sí, las canciones republicanas, sí. La batalla del Ebro. Ay, Carmela. ¿Cuál cantarías? La batalla del Ebro. Vale. La batalla del Ebro fue la última oportunidad que tuvo la República. ¿Y además tu tío murió ahí o no? No, mi tío, el hermano de mi madre murió en Brunete. En Brunete. Mira. En Brunete. ¿Eh? ¿Cómo dice la canción? Cántanos. Aunque cantes mal, ¿eh? No, no, no sé. Recítalo. No me siento capaz. La verdad no me siento capaz. No, no, no. ¿Y la marsellesa sí? Hombre, sí, la marsellesa sí. Nos la cantábamos, mira, la cantábamos con Kepa Ordoqui en el Monumento de los Muertos el 8 de mayo, que es el día en que Alemania perdió la guerra, y el 11 de noviembre, que es el armisticio de la guerra del 14 al 18. Nos reunimos siempre y ahora yo tengo el honor de ser el portaestandarte de la República Española, la llevo siempre. La llevo siempre así, años y años, así hasta que me muera. Muy bien. Sí, eso es normal, forma parte de mi identidad, fue tan injusta, fue una cosa tan dura, tan mal además, a lo mejor tenemos nuestra parte de responsabilidad de no saberlo contar, de no haberlo, digamos, sacado todas las enseñanzas que había que sacar de aquel desastre, ¿entiendes? Pero somos una generación, por lo menos la mía, muy marcada por eso. Llevamos un peso porque para mí, profesionalmente, ¿entiendes?, siempre he considerado que el periodo español que va de 1939 a 1978, que es cuando se aprueba la Constitución, ¿entiendes?, España ha sido una ilegalidad total. Ha sido una ilegalidad total. O sea, es una cosa que no lo logro entender bien.
estado. Para mí es el periodo más oscuro y más triste. Mira que España ha conocido épocas malas, con el malhadado Fernando VII, que era, pues, yo creo que era del estilo a Franco, o poco menos. ¿Entiendes? Esa época, yo recuerdo los congresos que teníamos. El caso español era un caso aparte, era algo raro, era algo fuera de lo común. ¿Cómo podía ser que un señor que se había encontrado con Hitler en Hendaya en 1940, ¿entiendes?, hasta el 75, estuviera como estuvo, matando? Empezó matando, vivió matando y murió matando. Esa es un poco es un periodo, el periodo más negro de la historia de España. Y hay que ver la cantidad de periodos negros que tiene nuestro país. Ya, pero está pudiéndose haber arreglado, o sea, haber conseguido mucha más información, se está intentando tapar hasta incluso ahora. Es un error, tapar es un error. Creo que es una equivocación, La solución, para mí, es una solución muy sencilla, pero claro, la tienen que decidir los españoles, y es un Estado federal, verdaderamente federal. Esa es la solución. Es curioso porque probablemente tenga algo que ver, no soy experto en el tema, pero probablemente tenga algo que ver la orografía española, la dificultad de las comunicaciones. Es decir, los españoles se sienten muchas veces más vascos, más catalanes, más gallegos, más valencianos, más madrileños que españoles en sí. Es decir, no han logrado, el concepto de español hay gente que no lo acepta, y eso hay que hablarlo, discutirlo y encontrar una solución. No nos vamos a matar cada 50 o 60 años. No lo sé, no sé. Yo creo, porque este estado de las autonomías, para mí, tiene un defecto, y es que está creando desequilibrios. Y eso no es bueno. Estamos metidos en un sistema europeo que tiene mucho de bueno y mucho también por mejorar, ¿entiendes? Y no creo que sea bueno que haya diferencia entre un extremeño y un vasco, un valenciano. No. ¿Por qué? Hay que buscar un denominador común, algo que nos una. No sé lo que será, pero habrá que encontrarlo. No, sencillo no es, pero hemos pasado momentos muy difíciles, hemos tenido momentos graves, momentos en que estaba en peligro la convivencia, no sé, pero bueno, creo que lo hemos superado, o que lo estamos superando. ¿Crees? Yo creo que sí, hombre, ya no nos matamos entre nosotros. No, pero tampoco nos llevamos bien. Bueno, pues habrá que encontrar un sistema para que nos llevemos bien. ¿Nos cantas? ¿Nos cantas? No. No, que soy muy malo, que estropeo mi leyenda. Si me pongo a cantar, estropeo mi leyenda. ¿Alguna frase que te haya gustado de la República? ¿Alguna frase? ¿Algún discurso de Negrín? Bueno, hubo un discurso de don Manuel Azaña que me gustó muchísimo, que es el discurso que pronunció en el Campo del Gas en 1938 y que pidió paz, piedad y perdón. Son las tres palabras de don Manuel Azaña. Soy un gran admirador de Azaña, está enterrado en un pueblecito que está al norte de Toulouse, en Montauban. Ahí está la tumba, y esa, digamos que suelo ir, no todos los años, pero en cuanto puedo, ¿entiendes?, me acerco, porque es un hombre que tenía una gran visión de España, y es un hombre que se merecía un mejor puesto en la historia. Sí, ni él ni el rey te miraron muy bien.
¿Perdón? Que ni él ni Negrín terminaron muy bien. Bueno, para mí Ahora está Negrín, reivindicando bastante. para mí Negrín le achacan muchas veces su, digamos, procomunismo. ¿Por qué no? Si fueron casi los que mejor lucharon en la guerra civil. Si fueron casi los que mejor, y luego sobre todo, que es que el único país que nos ayudó pagándole fue la Unión Soviética, con el célebre oro de Moscú que llaman. ¿Entiendes? México también ayudó mucho. México, el México del presidente Lázaro Cárdenas. Una cosa rara. No, México abrió las puertas por completo. Y luego Israel y Yugoslavia no reconocieron, esos tres países, y la Unión Soviética, claro, no reconocieron nunca a Franco. Y eso para mí es digno primero de ser mencionado y luego de elogio. Pues muchas gracias. Nada, encantado. Ojalá esto sirva para que se conozca mejor lo que ocurrió y para que no vuelva a ocurrir. Ojalá.